Bueno, si recuerdan, estábamos viendo la parte de preliminares matemáticos. Es simplemente para dar el contexto de que en qué base teórica está basado los autómatas, sobre todo, sí. Y la parte de que pues todo está relacionado con conjuntos y las relaciones que uno puede establecer entre conjuntos, sí. Si recuerdan la clase pasada, platicamos que cuando nosotros definimos una función que aplica en un dominio, sí. Cuando nosotros evaluamos la función para un argumento que pertenece a este dominio, pues obtenemos su imagen, ¿sí? En el codominio, ¿sí? Que sería, por ejemplo, esta función f. Pero podemos encontrar también otra representación, que es a partir de esta función, ¿sí? Obtener lo que se le llama la proyección de la función, que es encontrar conjuntos donde los elementos que pertenecen a ese conjunto poseen la misma imagen, ¿sí? De la función aplicada al argumento. Entonces, con esta proyección lo que obtenemos es unos subconjuntos, los cuales llamamos un cociente o una partición, que se le conoce como la partición en base del kernel de f. Les mencionaba, si relacionamos esto con las matrices, cuando decimos que una matriz, el kernel de la matriz es todos los vectores que al multiplicarlos por la matriz nos llevan al cero, aquí la idea es que estamos buscando todos los elementos que al aplicarle la función nos llevan a una misma imagen de la función, ¿sí? Esos son los conjuntos o clases de equivalencia. Entonces, precisamente lo que estamos encontrando es que estos elementos que están dentro de ese conjunto son equivalentes entre sí porque nos llevan a la misma imagen. Les mencionaba que, bueno, existe lo que se le conoce como la factorización de funciones. ¿En qué consiste? Ok, para pasar del dominio al codominio aplicamos la función f. Pero si nosotros tenemos ciertas propiedades de esta relación, que es una relación, si recuerdan la parte anterior habíamos visto que son relaciones de equivalencia o estas funciones tienen que ser funciones o relaciones de equivalencia, ¿sí? Que tienen que ser reflexivas, simétricas, transitivas, etcétera, si cumplen esas propiedades, ¿sí? Entonces podemos encontrar una función g tal que podemos ir de las clases de equivalencia o de la partición del cociente de conjuntos hacia las imágenes originales, ¿sí? De la función. ¿Qué ventaja se tiene? Lo que platicábamos. Bueno, si vemos aquí tendríamos 10 elementos, si vemos acá tendremos solamente 4 elementos. Entonces se dice que la partición donde tenemos menos elementos, se dice que es una partición más fina del conjunto original y por lo tanto esta función g de alguna manera es más fácil de aplicar porque de entrada se va a aplicar a menos elementos. Ahora, nosotros nos dan originalmente la función f. Lo que queremos encontrar es una función g, vamos a llamarle una función más económica, ¿sí? Que nos permita, ¿sí? Recuperar las imágenes de los elementos originales. Entonces, ¿en qué basamos que sí existe esta función? Bueno, el teorema lo que nos dice, que veíamos la clase pasada, si tenemos una función f cuyo dominio x nos mapea a su codominio y sea la proyección de esta función tal que nos lleva del dominio x a la partición cociente del kernel de la función, su proyección canónica, entonces existe una función g que aplica sobre este conjunto cociente tal que nos lleva al mismo conjunto imagen o codominio de la función original, tal que la función f la podemos descomponer ahora en dos cosas. Primero, vamos a aplicar la función de proyección canónica y al resultado de la proyección canónica le vamos a aplicar la función g que estamos o queremos demostrar que existe, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, la idea es que al usar la proyección canónica, pues precisamente estamos encontrando este conjunto cociente y nos va a permitir aplicar la función g. La función g no se aplica sobre los elementos originales del conjunto x, sino sobre los elementos de la proyección canónica. ¿Cómo demostramos esto? Si recuerdan en conjuntos, en álgebra lineal, una manera muy común o muy utilizada de demostrar las cosas es por contradicción, ¿sí? Si recuerdan, cuando se quiere hacer pruebas, puede ser, o los métodos más utilizados es inducción y contradicción. Entonces, en este caso vamos a usar contradicción. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues siguiendo el enunciado del teorema, ¿sí? Pues definimos que existe una función g, consideramos que sí existe,
tal que la función g va a aplicar sobre un argumento z, y el resultado de aplicar esta función g sobre el argumento z, obtenemos el mismo resultado de aplicar la función f, que es la original, sobre el elemento x, si y solo si precisamente z es la imagen de la proyección canónica de f sobre x, ¿sí? Entonces, para seguir con la prueba, pues lo que consideramos es esto. Si tomamos la función f original y la aplicamos sobre un elemento x, y resulta que su imagen es igual al aplicar la función f sobre otro elemento x', ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si ambos tienen la misma imagen, entonces quiere decir que la proyección canónica de x, pues tiene que ser igual a la proyección canónica de x'. A esta proyección canónica vamos a llamarle precisamente z. Y por lo tanto, si aplicamos la función g sobre z, pues vamos a tener que es igual a la función x aplicada sobre x, que es igual a la función sobre x'. ¿Qué quiere decir? Si vamos acá es como yo tomo el 1, tomo el 5, ¿sí? Bueno, de mi conjunto original x, y al aplicarle f, resulta que obtenemos que pertenecen al mismo conjunto o clase de equivalencia. Eso es lo que estamos teniendo aquí. Vamos ahora a meter la parte de la contradicción. Vamos a asumir que para la misma función f aplicada sobre x, obtenemos una imagen diferente a la función f aplicada sobre x'. Entonces, ¿qué implica? Pues implica que las proyecciones canónicas sobre cada argumento también deben ser diferentes, y el mismo z nunca puede tener dos imágenes g asociadas. Entonces, esto nos lleva a una contradicción. Quiere decir que para que esto se cumpla, pues tenemos que, para los dos argumentos x y x', sus proyecciones canónicas tienen que ser iguales, y entonces se cumple esta parte de acá. Entonces, esto lo que nos demuestra es que es un isomorfismo, ¿sí? Es decir, para cada elemento de nuestro dominio tenemos un elemento único en el codominio y podemos recuperarlo, ¿sí? Ok, ahora si generalizamos esos conceptos, pues ¿qué es lo que queremos o por qué lo estamos haciendo? Vamos a considerar que f, nuestra función f, va de nuestro conjunto x a conjunto y. Vamos a considerar que ρ es una partición del conjunto x, de tal manera que el kernel de la función f, esta notación f mayor o igual que ρ, lo que quiere decir es que en términos de conjuntos, el conjunto del kernel de f es más grande que el conjunto de ρ, ¿sí? Entonces existe un único mapa G, tal que nos va a llevar del cociente o del conjunto cociente de x con la función ρ hacia y, tal que precisamente f lo podemos descomponer en la función g con posición, la proyección canónica de ρ. Si podemos encontrar una función inclusive que nos haga una partición más pequeña del conjunto original, ¿sí? Regresamos aquí, aquí obteníamos el kernel a partir de la función f y demostrábamos que existe la función g que nos permite ir de este conjunto x kernel de f a nuestro conjunto y. En la clase pasada les comentaba con quiénes sería más fácil trabajar. Con la función f aplicándola a todo nuestro dominio x o con la función g aplicada al dominio x cociente kernel de f. Pues de entrada tenemos menos elementos aquí, ¿sí? Bueno, la parte de la factorización de funciones, lo que nos dice ahora, ok, si yo tengo la función f, pero además tengo otra función ρ que me puede generar otra partición, ¿sí? Y esta partición también está basada en clases de equivalencia. Entonces, en lugar de considerarse, cuando antes consideramos la proyección de f, lo que podemos hacer es considerar la proyección de mi nueva función ρ, ¿sí? Entonces, inclusive puede ser que la partición que me induce mi función ρ, inclusive sea más pequeña que la partición que me induce mi función f. Entonces, esto es lo que decimos, se dice que existe una partición más fina que la que deja la función original, si cual ρ es otra función, pero de la cual es posible recuperar toda la información de la función original vía la partición más fina, que en este caso se llama ρ. Si lo vemos en conjuntos, esta es la idea. Tenemos nuestro dominio x, para nuestro ejemplo que tenemos aquí. Vamos a considerar, por ejemplo, nuestra función f, que en este caso sería el módulo 2, es decir, pares o impares, ¿sí?
Entonces, si nosotros vemos la partición que nos induce el kernel de F, pues precisamente tendríamos el conjunto de los números pares y el conjunto de los números impares, o sus clases de equivalencia, ¿sí? Si ahora, por ejemplo, consideráramos la función módulo 4, vamos a considerar que ρ es la función módulo 4, entonces, ¿qué quiere decir? Que en nuestro conjunto original, la partición o el kernel inducido por ρ, pues serían los 4 conjuntos 048, 159, 37 y 26. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues nuestro kernel inducido por F son los que tenemos en óvalos. Y tenemos dos elementos, ¿sí? Dos subconjuntos. Mientras que la partición inducida o el kernel de nuestra función ρ son 4 conjuntos, que son los que están aquí en rectángulos. Entonces, obviamente, es una partición más fina. De dos subconjuntos, con la partición ρ, tenemos 4 subconjuntos, se dice que es una partición más fina. Del teorema anterior, ¿qué es lo que veíamos? Que existe una función g, ¿sí? Precisamente de la proyección de nuestra función original, de la cual podríamos definir una función g que nos lleve, déjeme poner el puntero láser, que nos puede llevar de esta proyección canónica hacia nuestra conjunto imagen. Es decir, ya sabemos que existe una función g, que si nosotros la aplicamos sobre cualquiera de este argumento o de este de acá, nos va a llevar a su imagen de la función original. Bueno, lo que nos dice el nuevo teorema es, ok, tú puedes encontrar o existe otra función que induce una partición más fina, por ejemplo, en este caso ρ, donde tenemos 4 subconjuntos más finos, y lo que nos dice ahora es que entonces también a partir de esta proyección yo puedo encontrar otra función que me va a llevar al mismo conjunto de acá. Entonces volvemos con la misma idea. Bueno, si en lugar de trabajar con la función, con el conjunto original X, yo puedo trabajar con su proyección canónica de la función, o inclusive si soy capaz de encontrar otra función que me induzca una partición más pequeña, a partir de esta partición más pequeña o más fina, yo puedo recuperar toda la información. Pues ¿con cuál me va a convenir trabajar? Pues con aquella que es más fina. ¿Sí? Y el teorema que ahorita vamos a ver lo que nos dice es que podemos recuperar cualquier información que nos interese desde la partición más fina, ¿sí? Sin tener que ir a nuestro conjunto original. Entonces, pues nos ahorramos este tiempo. ¿Cómo demostramos la existencia de esta función g? Nuevamente por contradicción. Consideramos que existe dicha función g aplicada sobre el argumento z y su imagen es exactamente igual a la función f aplicada sobre el argumento x si y solo si precisamente el argumento z de nuestra función g está dado por la proyección canónica de la función ρ aplicada sobre el argumento x. ¿Se dan cuenta? La diferencia es que ya no estoy viendo la proyección de mi función original, sino de la nueva función que me hace una proyección, una partición más fina, ¿sí? Ahora lo que vamos a considerar son precisamente las clases de equivalencia. Vamos a considerar la clase de equivalencia o el conjunto de equivalencia CY y va a estar dado por todos los XY, ¿sí? Todos los elementos XY en el conjunto dominio original, tal que precisamente la función f aplicada sobre xy es igual a y. ¿Se dan cuenta? Precisamente este es el conjunto de todas las clases, de los elementos de la clase de equivalencia. Si, por ejemplo, tenemos como en este ejemplo la función original que era módulo 2, pues precisamente el 1, 5, 9, 3 y 7, es decir, todos los impares, pues me están llevando precisamente al 1, todos los pares me están llevando al 0, entonces estoy identificando cuáles son los elementos de las clases de equivalencia. ¿Sí? Ahora, como el kernel de la función f es mayor o igual que el ρ, es decir, los conjuntos que yo obtengo con mi partición de la función f en el kernel, sabemos que hay más conjuntos, perdón, es más grande la partición, son conjuntos más grandes que los que yo tengo con mi función ρ, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues si mis conjuntos o mis clases de equivalencia y, que están dados por precisamente identificar los elementos del kernel de f, pues quiere decir que entonces estas clases de equivalencia pueden ser particionadas. Entonces, para cada clase de equivalencia C de Y, yo puedo encontrar subconjuntos desde 1 hasta n, tal que ahora lo que voy a hacer es la proyección de mi función ρ sobre esa clase de equivalencia, van a tener la misma imagen, ¿sí?
Y por lo tanto, entonces, aplicando mi función g sobre este elemento z, y, i, pues me va a dar la misma imagen, ¿sí? Si regresamos aquí, fue lo que estamos haciendo hace rato de manera coloquial, pues si yo tengo ya mi conjunto identificado por el kernel de f, mi clase C1, por ejemplo, y esta es mi clase C0, pues resulta que ahora internamente yo puedo ver otra partición en términos de mi función ρ, pero ya no aplicada a los argumentos de mi conjunto original X, sino a los argumentos de la clase CY, ¿sí? Esa es la parte que vamos haciendo aquí. Entonces, esto nos va a ayudar a identificar cuáles elementos Z, Y, I nos dan precisamente la misma imagen Y. Ahora sí, tomamos nuevamente nuestra función original, la aplicamos a dos argumentos X y X' y asumimos que su imagen es diferente. Si su imagen es diferente, entonces quiere decir que no pertenecen a la misma clase de equivalencia. Por lo tanto, las clases de equivalencia de cada uno de ellos, X y X', pues es diferente. Como el kernel de la función original es mayor o igual que la partición inducida por ρ, entonces tenemos que las particiones para mi argumento X en cualquier subclase que tengamos o subconjunto, pues van a ser diferentes de las subclases, ¿sí?, o subconjuntos de X', ¿sí?, porque no comparten la misma imagen. Entonces tenemos que, pues por lo tanto, la proyección canónica de la función ρ aplicada sobre la clase de equivalencia CFX y pues va a ser igual a un valor ZI, ¿sí?, o su imagen, y aplicada sobre una clase de fx', pues vamos a obtener otra imagen ZI'. Como ambos tienen imágenes diferentes, pues entonces tenemos que al aplicar la función g sobre ZI y ZI' también van a ser diferentes, ¿sí? Entonces ahora suponemos que existe una función g' que se puede aplicar sobre el argumento z, tal que esta función, ¿sí?, cumple lo siguiente. Mi función original puede ser factorizada en g', composición, proyección canónica de ρ. Si tomamos un elemento x de mi conjunto dominio x mayúscula, ¿sí?, y entonces voy a hacer lo siguiente. Tomo mi función g', ¿sí?, la aplico sobre su proyección canónica de este elemento x y considero o supongo que su imagen va a ser igual a aplicar la función f original sobre x. Si además ahora considero que esta imagen también es la misma que obtengo al aplicar g sobre la proyección canónica de la función ρ sobre el argumento x, entonces, dado que ya he demostrado que para z y ZI' sus imágenes son diferentes, la única manera en que esto se cumpla es que entonces g' y g tienen que ser iguales. Entonces esto demuestra que existe la función y además esa función es única, ¿sí? Entonces, ¿en qué vamos a utilizar esto? Ya vamos a llegar a esa parte. Entonces tenemos una función original, f, dominio x con dominio y. Podemos tener una función g, dominio x, con dominio z. Vamos a considerar que el kernel de f es una partición más gruesa, más grande que el kernel de la función g. Entonces, lo que hemos demostrado hasta ahorita es que existe un mapa H que nos permite ir de nuestro conjunto z al conjunto y, tal que nuestra función original f la podemos obtener o la podemos factorizar en la composición de dos funciones, la función h y la función g. Más aún tenemos que h, pues precisamente está solamente definida en la imagen, precisamente de nuestra función g, ¿sí? Esto es la restricción. H está restringido a las imágenes de la función g, o es el conjunto dominio sobre el cual estamos trabajando. Entonces, intuitivamente tenemos que la imagen de g deja suficiente información para poder relacionar cada elemento de mi conjunto z con uno y solo uno de mi conjunto y. Para hacerlo un poco más gráfico, tenemos nuestro conjunto original. Nuestra función f vamos a considerar que es módulo 2. Entonces, esta es la imagen que tendríamos, ¿no? El 1 y el 0. Bueno, si nosotros hacemos la proyección canónica de mi función f, ¿sí?, encuentro este nuevo subconjunto, estos nuevos subconjuntos, que es precisamente el conjunto cociente
de mi conjunto original X kernel de F. Bueno, ya demostramos que existe entonces una función isomórfica que nos permite relacionar estos dos conjuntos, ¿sí? Por otro lado, podemos encontrar una función G que nos da o nos induce una partición más fina que nos generaría el conjunto Z, ¿sí? Si vemos la proyección canónica de nuestra función G, tendríamos entonces el conjunto cociente X, conjunto cociente kernel de G. Entonces sabemos también que existe una función isomórfica beta que nos puede relacionar estos dos conjuntos. Bueno, como tenemos que la partición de f, de la función f del kernel de f, es mayor o más gruesa que la partición del kernel de g, entonces sabemos que de g podemos encontrar una función h que nos va a llevar al codominio original de la función y, ¿sí? Entonces, aunque al principio nos definan una función f, podemos encontrar otra función que nos va a permitir factorizar. Entonces, si se dan cuenta, para llegar a la imagen que obtenemos al aplicar la función f, podemos hacerlo con la función g, y sobre la imagen que nos da la función g, hacemos la composición con la función h. Entonces, esta es la idea de la factorización de funciones. ¿Qué es lo que pretendemos? Obviamente que las funciones que encontramos aquí, g y h, son más fáciles de manipular, de analizar, que nuestra función original f. También hay que demostrar que esto, para que se demuestre que es un isomorfismo, bueno, pues tenemos que demostrar que existe la función h, que esta función es única, etc. ¿Cómo lo hacemos? Igual que los casos anteriores, por contradicción. Tomamos ahora nuestra función h, aplicada sobre un argumento z, y consideramos que su imagen es igual a la que obtenemos al aplicar la función original f, aplicada sobre un argumento x, si y solo si, pues precisamente nuestro argumento z es la imagen que obtenemos de aplicar g sobre nuestro argumento x. Igual caracterizamos las clases de equivalencia y tenemos que la partición que tenemos del kernel con la función f es más gruesa que la partición que tenemos con nuestra función g. Entonces, ¿qué implica? Pues que nuestras clases de equivalencia pueden ser, ¿sí?, particionadas en conjuntos más pequeños, ¿sí?, en los cuales la función g aplicada sobre estos nuevos subconjuntos nos van a dar la misma imagen z,y. Y entonces tenemos que, al aplicar nuestra función h, dada este argumento de aquí, sobre los elementos z, y, para cualquier elemento dentro de este subconjunto, pues nos van a dar la misma imagen y. Asumimos que para una x y x', sus imágenes aplicando la función f son diferentes, por lo tanto sus clases de equivalencia deben ser diferentes, no pertenecen a la misma clase. Consideramos la partición más gruesa inducida por nuestra función f, que es más gruesa que la inducida por nuestra partición g, ¿sí? Y entonces tenemos que, por lo tanto, las particiones para mi argumento x y x' en sus clases de equivalencia pueden ser diferentes. Entonces tenemos que si yo aplico mi función g sobre cualquier elemento del subconjunto de las clases cf de x y, es decir, que tienen la misma imagen zi, y aplico la misma función para el caso de x', pues me tienen que dar diferentes imágenes, y por la hipótesis que tengo. Entonces tenemos que al aplicar ahora la función h sobre zi y zi', dado que tienen diferentes imágenes, pues deben de tener también diferentes imágenes la función h. Suponemos que existe h', tal que precisamente al aplicar esta composición de h' sobre lo que obtenemos de la imagen de aplicar nuestra función g, pues va a ser igual a la imagen de la función f, ¿sí? Entonces, si tomamos un elemento x de mi conjunto dominio original, le aplico la función g de x y aplico la función h', y me da la misma imagen que yo obtendría al aplicar la función h, entonces me dice que esta función h en realidad es la misma. Lo que demuestra es que esta función es única, ¿sí? Entonces, si tenemos dos particiones, la partición inducida por pi, la partición inducida por ρ, tal que la partición inducida por ρ es más fina que la partición inducida por pi, entonces decimos que existe una función única f que nos permite ir del conjunto cociente original del conjunto x, partición ρ, es decir, de la partición más fina,
y recuperamos exactamente la misma información, ¿sí?, que si estuviéramos aplicando a nuestro conjunto original X la partición pi, que es una partición más gruesa, ¿sí? Y además tenemos entonces que la proyección canónica al aplicar mi función pi es igual a la composición de mi función f original aplicada sobre la proyección canónica de la función ρ. Entonces, se dan cuenta, la proyección canónica de mi partición más gruesa yo la puedo recuperar a partir de mi partición más fina, composición, conjunto f. Entonces, de una partición más fina siempre podemos recuperar la información. De una más gruesa no, pero de una fina sí. Entonces, aquí tendríamos la partición inducida por pi, aquí tendríamos la partición inducida por ρ, que es más fina, tenemos 4 subconjuntos, entonces la función f estaría definida aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué vamos a ocupar esto? Bueno, este es el concepto que se le llama congruencias en sistemas dinámicos de eventos discretos. Si recuerdan, me había adelantado un poco. Déjame poner el lápiz. Por ejemplo, para el caso del carrito que habíamos analizado, que el carrito podría estar parado, y era nuestro estado inicial, podría estarse moviendo a la izquierda con el botón M, luego al ocurrir el evento B se movía a la derecha y al ocurrir el evento A se regresaba. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Si recuerdan en la jerga de autómatas, les comentaba que lo que tenemos como círculos, circunferencias, se les conoce como estados. Lo que tenemos en las flechas, en los arcos, se conoce como transiciones, y lo que asociamos a un arco de transición, a una transición, es el evento. Entonces, lo que dice en un sistema dinámico sobre un conjunto X, decimos que es un mapa que nos toma elementos, ¿sí?, de nuestro conjunto X y nos mapea elementos del conjunto X, con la siguiente interpretación. Los elementos de X son llamados estados y alfa se llama función de transición de estados. Entonces, siguiendo esta idea, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Pues para este ejemplo, nuestro conjunto X tendría 3 estados, P, I y D. Nuestro alfabeto tendría M, B y A. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a definir más adelante es, bueno, precisamente esta función alfa, ¿sí?, es la que me va a decir mi transición o mi función de estados. Por ejemplo, adelantándome un poquito, mi función alfa, aplicada sobre el estado P y evento M, ¿cuál es la salida? ¿Qué es lo que me dice? Sus argumentos de esta función es, si yo estoy en el estado P y ocurre el evento M, la salida de esta función va a ser mi estado I. Entonces, se dan cuenta, me toma un elemento de mi estado y me lo lleva a otro elemento de mi conjunto de estados, que es esta función. Y así tendría que yo evaluar todas las posibles combinaciones para cada estado con un posible evento. Ahora, ¿qué diferencia vamos a ver? Si yo estoy en mi estado P y ocurre el evento B, se dan cuenta, no hay ninguna definición en mi gráfica, en mi grafo de estados. Entonces, quiere decir que esta transición no existe. Igualmente, si yo estoy en mi estado P y ocurre el evento A, tampoco existe esta transición. Entonces, de todas las posibles combinaciones, se dan cuenta, hay muchas que no están definidas y las otras que sí. Entonces, si nosotros lo vemos precisamente de la parte del conjunto de estados, pues de todas las posibles combinaciones, que sería mi conjunto grandote, mi función alfa me va a inducir una partición. Primero la partición va a ser aquellos para los que sí tengo definida la transición y aquellos para los que no. ¿Sí? Entonces, de esta manera, estas funciones de transición nos van a ayudar a identificar la dinámica en nuestro grafo de estados o nuestro autómata. Y después lo que vamos a ver es que podemos obtener subclases, ¿sí?, que nos van a ayudar a identificar las composiciones de las funciones, en este caso
Es una repetición de los elementos de la función que nos van a identificar clases de equivalencia. De todo lo que estamos viendo ahorita, ¿qué es lo que nos dice? Ok, pues la idea es tu función original, que está así toda grandota. Podemos encontrar subconjuntos que nos van a permitir encontrar la misma información original de la función grande, pero aplicada en subconjuntos más pequeños. ¿Qué es lo que necesitamos identificar? Pues precisamente las clases de equivalencia de interés. ¿Sí? Visto así en una forma gráfica, pues la idea es si tenemos una partición de nuestro conjunto X con proyección canónica P de pi, tal que nos lleva de X al conjunto cociente X cociente de pi. Pi es una congruencia para la función alfa. Si existe un mapa alfa prima, tal que nos permite ir de la partición X de pi al cociente X de pi. Y entonces lo que tenemos es que precisamente la función alfa prima con posición proyección canónica de pi es igual a la proyección canónica de pi con posición alfa. Entonces podemos estar en nuestro conjunto original X. Nuestra función de transición alfa nos va a llevar a elementos de X, ¿sí? Pero yo puedo aplicar primero la proyección, entonces tengo un conjunto, un subconjunto más pequeño, una partición más fina, y de aquí tengo ahora una función alfa prima, y me va a permitir recuperar exactamente las mismas imágenes. Entonces, ¿cuál va a ser más fácil o qué camino es más fácil de trabajar? Pues irnos por este lado, ¿sí? Y sabemos, o de lo que acabamos de demostrar, es que la función alfa prima existe, es única, es un isomorfismo, define clases de equivalencia y es una función que nos da congruencia, ¿sí? Tenemos congruencia en nuestros conjuntos, entonces podemos recuperar toda la información de nuestra función original, ¿sí? Entonces esa es la parte que vamos a aprovechar. Entonces, toda esta parte de preliminares matemáticos, ¿qué es lo que nos permite? Pues hacer comparación de conjuntos. Podemos determinar, ¿sí?, la posible recuperación de información viendo particiones vía el kernel, que son subconjuntos más pequeños, ¿sí? Entonces, pues son funciones más compactas, funciones más sencillas que nos van a permitir analizar al sistema y obtener exactamente la misma información que con la función original, pero de manera más simplificada. Ahora, ¿para qué nos puede servir una u otra? Si recuerdan, nosotros podemos, de acuerdo a lo que vemos, pues trabajar con particiones más finas o particiones más gruesas, y al final vemos que de cualquiera de ellas podemos encontrar una función, o existe esa función, que recuperamos la información. Bueno, en la parte de autómatas, de grafos de estado, la idea es que particiones más gruesas nos sirven para hacer implementación, mientras que particiones más finas, ¿sí? Bueno, las particiones más gruesas sirven para implementar y la más gruesa de todas permite recuperar la información, pues va a ser adecuada para el análisis. Y la partición más fina, pues nos va a ayudar a caracterizar nuestro sistema de manera más fácil. Ok, entonces ahora ya con estas ideas de por qué sí nos va a servir la parte de los lenguajes formales, vamos a iniciar formalmente la parte de autómatas. Entonces, muy bien. Entonces, en cuanto a autómatas, pues, le digo, se le llama máquinas de elementos finito, etcétera, máquinas de estados. Pues lo que vamos a analizar son precisamente los lenguajes formales, ¿sí? Vamos a utilizar bases matemáticas lingüísticas y es lo que nos permite definir los autómatas finitos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta parte del curso? Pues entender qué es un lenguaje formal, qué es un autómata, obviamente, entender la parte de las gramáticas y los lenguajes regulares, cómo manipulamos las posibles cadenas de eventos y la concatenación de los eventos, ¿sí?, precisamente para tener operaciones con dichos lenguajes, ¿sí? Entender por qué un lenguaje regular se puede representar por un autómata finito canónico
y entender que un sistema de eventos discretos pues, puede ser representado precisamente por un lenguaje regular o bien por un autómata. Entonces, lo que vamos a ver es que en realidad lo que vamos a hacer es una partición del alfabeto, ¿sí? En, por ejemplo, de acuerdo a sus propiedades, cadenas controlables o no controlables, en cadenas observables o no observables. Y precisamente para esto, pues lo que vamos a hacer es particiones de los conjuntos originales donde vamos a caracterizar alguna propiedad de interés. Y para caracterizar esa propiedad de interés, pues utilizamos alguna función de interés. Si recuerdan, en la sesión, la primera sesión, a manera de introducción, habíamos comentado que podíamos tener eventos que pueden ser temporizados o que tengan una base temporal. Pero en general nosotros ahorita vamos a considerar solamente secuencias o trazas de eventos no temporizados. A esto precisamente le vamos a llamar un lenguaje, ¿sí? Entonces nos vamos a olvidar de la variable temporal y nos vamos a dedicar solamente a eventos o cambios causados por eventos. Y aquí lo que vamos a considerar es que el evento ocurre en un instante de tiempo y el cambio que induzca se va a mantener hasta que tengamos un nuevo evento, independientemente si nuestro evento siguió estando aplicado, siguió activo o ya se apagó. Esa es la lógica que vamos a tener. Entonces, bueno, a nivel lógico, pues empleamos el modelo de lenguajes para estudiar las propiedades concernientes solo al orden del evento. Entonces, se usa comúnmente en análisis de prioridades, exclusión mutua, punto muerto, bloqueos, etc. Esto es a nivel lógico. A nivel temporal, pues lo empleamos este tipo de lenguajes, que sería un lenguaje temporizado, para estudiar propiedades relacionadas con los eventos cronometrados, por ejemplo, perturbaciones, ciclos de temporizado, plazos, scheduling, etc. Como nosotros vamos a estar trabajando ahorita a nivel lógico, en realidad lo que nos va a interesar es, por ejemplo, estas cosas: exclusión mutua, asignación de recursos compartidos, puntos muertos o bloqueos, etc. Cuando vayamos a redes de Petri, que ahí sí vamos a ver eventos temporizados o la base temporal, vamos a analizar más esta parte, ¿no? Ciclos de temporización, ciclos de todo el proceso, scheduling, etc. Entonces ahorita para autómatas nos vamos a enfocar solamente en el nivel lógico. Y pues el nivel estocástico es cuando tenemos la parte probabilística metida en el sistema. Nosotros, les mencionaba, cuando consideramos transiciones entre nuestros estados, pueden estar basados en estado, es decir, se define el espacio de estados y se especifica la estructura de transición del estado, el estado de salida, la transición y cuál es el estado de entrada, y los cuales nos van a representar el lenguaje. Comúnmente se emplean los autómatas o redes de Petri. También existen los que son basados en trazas o eventos, y aquí lo que se utilizan son ecuaciones algebraicas recursivas en el evento para representar las trazas en el lenguaje. Es decir, no se considera el estado explícitamente. Esto se conoce como álgebras de procesos. Y también, ¿a qué me refiero? Si recuerdan hace ratito, por ejemplo, para el caso de, déjenme poner aquí, adelantándome un poco. Retomamos nuevamente el ejemplo muy sencillo de nuestro carrito. Una función de transición para este sistema, viendo aquellas transiciones que sí están definidas, pues ¿cuál sería? Mi función alfa aplicada sobre P para M me va a dar I. Mi función alfa aplicada para I cuando ocurre el evento B me da D. Mi función alfa aplicada sobre D cuando ocurre el evento A me da P. Entonces mi función alfa, ¿sí? En esta representación que se dice basada en estados, lo que me está diciendo es que para este estado, la columna que tengo aquí, me va a dar, este sería mi estado de entrada, me va a dar mi estado de salida. Entonces, ¿qué me dice? Ok, en el arco, el estado de entrada es el que está previo y el de salida es el que está en la puntita de la flecha. Entonces, para mi estado de entrada P, si ocurre el evento M, me voy como estado de salida I. Pero entonces me está dando la información de los estados. ¿Qué pasa si yo, este sistema, yo lo quiero representar en un lenguaje que precisamente se basa en trazas? Pues la idea es que les mencionaba, si nosotros vemos la concatenación de los eventos que sí está definida, pues es M, B y A.
Si además vemos que esta cadena se puede representar un número infinito de veces y nos regresa a nuestro estado inicial, que en este caso es P, entonces esto se puede representar como una cerradura de Kleene y esto le llamamos el lenguaje. Estos dos lenguajes, es decir, bueno, estas dos representaciones, sea por lenguajes, que es basado en trazas, o sea por un autómata, son completamente equivalentes, es decir, nos están definiendo la misma dinámica del sistema de eventos discretos. En una tenemos información explícita de los estados y en la otra solamente tenemos información de las trazas o eventos que sí pueden ser ejecutados en el sistema y que me van a regresar a mi estado inicial. Entonces son los dos tipos de representaciones que vamos a estar trabajando ahorita para el caso de los autómatas. Ok, entonces, ¿cuál es la teoría de lenguaje o lingüística que vamos a estar utilizando? Bueno, vamos a considerar nuestro conjunto finito de eventos, el conjunto E, o el alfabeto, va a estar dado por n elementos o eventos en nuestro conjunto. Ya me había adelantado anteriormente, la operación que se le conoce como cerradura de Kleene es formar un conjunto de todas las cadenas finitas de eventos. En nuestro conjunto original E, se dice E, nuestra cerradura de Kleene se denota por el asterisco, que incluyen la cadena vacía. La cadena vacía quiere decir no ejecución de algún evento. Esa es la idea aquí, ¿sí? Y que representa todas las posibles combinaciones de todas las cadenas precisamente finitas del conjunto original de los eventos. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que la cerradura de Kleene de un alfabeto obviamente puede ser infinita, pero puede ser contable. Es decir, podemos ir numerando cada una de las posibles combinaciones, pero pues va a ser infinita, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Un lenguaje L es un subconjunto de la cerradura de Kleene de su alfabeto. Es decir, de la cerradura de Kleene, por ejemplo, cuando platicamos aquí, ok, yo tengo tres posibles eventos. ¿Sí? Mi alfabeto es M, B y A. Entonces, por ejemplo, su cerradura de Kleene, ¿cómo se vería? Pues primero que nada, tenemos el evento vacío. Después, cada uno de los eventos en sí. Ay, perdón, deje poner la goma. Luego, por ejemplo, combinaciones de dos eventos. Pues, ¿cuál podría ser? MB, MA. Si recuerdan, la idea es como en la parte de concatenación de eventos, sí importa el orden, MB es diferente de BM, MA es diferente de AM. ¿Qué es lo que me están diciendo? El elemento que yo tenga primero por la derecha es el primer evento que estoy considerando que ocurre en esa cadena. ¿Sí? Luego combinaciones de 3, etc. Será por Entonces, en una izquierda. cerradura de Kleene están... ¿Sí? Será por la izquierda, ¿no? No, a ver, por la derecha. Ah, sí, perdón, por la izquierda. Tienes toda la razón, perdón, por la izquierda. Por la izquierda. Entonces, todas las posibles combinaciones. Entonces, si se dan cuenta, en la cerradura de Kleene tengo todas las posibles combinaciones. Pero si vemos en particular nuestro autómata, veamos que solamente podemos hacer combinaciones donde tengamos primero M, seguido de B y seguido de A. Y después, por ejemplo, podemos quedarnos en MBAM o MBAMB, etc. Pero, por ejemplo, las combinaciones AM o, por ejemplo, esta BM, que no empiezan con M, no se pueden ejecutar, es decir, no hay transiciones definidas. Precisamente entonces lo que vemos es que este lenguaje L, que lo podemos caracterizar con esta cerradura de Kleene de esta base o palabra base, es un subconjunto o igual a lo más de la cerradura de Kleene del alfabeto. ¿Sí? Es esta parte que nos dice aquí. ¿Sí? Entonces lo que vemos es que con la cerradura de Kleene podemos generar todas las posibles combinaciones. ¿Sí? Pero podemos ver que nuestro autómata o nuestra expresión regular que conocemos que nos define el lenguaje
va a ser que precisamente de todas esas posibles combinaciones, muchas de ellas no son válidas porque no pueden ser ejecutadas en nuestro sistema. Pues para empezar, lo que platicábamos, ok. Si yo tengo mi alfabeto E y yo tengo su cerradura de Kleene, son todas las posibles combinaciones. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya caracterizo un autómata o un sistema de eventos discretos, sea por su grafo de estados, que es el diagrama, o por su expresión regular, de todas estas posibles combinaciones tengo un subconjunto. Normalmente autómata lo representamos como G y su lenguaje lo anotamos como LDG. Entonces, de entrada, ¿qué nos dice? Ok, de toda esta cerradura de Kleene y de tu alfabeto original, existe un subconjunto, que es el lenguaje, el cual sí puede ser ejecutado. Cualquier cadena, cualquier elemento de este subconjunto, sí se puede ejecutar en tu autómata, en tu sistema de eventos discretos. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Ok, ¿quién me caracteriza este conjunto? Puede ser o la función o puede ser mi expresión regular. Bueno, puede ser que dentro de mi expresión regular, por ejemplo, yo diga, ¿sabes qué? Pero por alguna situación, yo quiero solamente tener dos posibles o tres posibles ejecuciones de mi ciclo y no más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como aquí con este lenguaje, para el ejemplo que les estoy dando, yo puedo tener múltiples y un número infinito de representaciones, ¿sí? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, digo, bueno, yo solamente quiero tener dos representaciones o dos repeticiones, perdón, de mi ciclo? Entonces voy a ponerle como lenguaje controlado. Yo solamente quiero tener dos ciclos, sería MBA o la posibilidad, ¿sí? Un ciclo, MBA, MBA. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Ok, yo quiero de alguna manera restringir que yo pueda tener un número infinito de repeticiones a solamente dos. Entonces yo quiero controlar mi sistema. ¿Cómo hago eso? Pues le defino precisamente otra expresión regular, otro autómata, que al combinarlo me va a hacer ahora otro subconjunto, donde solamente voy a tener las palabras de interés. Entonces yo puedo trabajar con particiones. ¿Qué me va a hacer esas particiones o esos conjuntos? Pues precisamente las relaciones o las funciones que yo defina. ¿Okay? Entonces nos vamos a enfocar en lenguajes regulares, que son aquellos que pueden ser descritos con expresiones regulares. Expresiones regulares son concatenaciones de los eventos, ¿sí? Y las operaciones básicas de conjuntos y de la parte lingüística. Lo que tenemos es que un lenguaje regular, pues precisamente puede ser representado por un autómata finito. El autómata finito es el grafo de estados, es decir, esta gráfica de aquí, que es completamente equivalente a una función de transición. Entonces retomamos el lenguaje que tenemos, pues tenemos un alfabeto, que es el conjunto finito de símbolos, por ejemplo, X1, X2, X3, etc. Palabra, traza o cadena son completamente equivalentes, son sinónimos para esta parte lingüística. ¿Y qué es lo que nos representa? Secuencias finitas de símbolos o eventos del alfabeto. Por ejemplo, la palabra W1 está formada por la concatenación de los eventos X2, X1, X3. ¿Sale? La palabra W2 está formada por repeticiones infinitas de X1, 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 hasta donde tengamos. Entonces se dan cuenta, cualquier combinación o secuencia finita de símbolos, ¿sí?, se conoce como una palabra, traza o cadena. Ahora, para cada palabra podemos encontrar lo que llamamos la longitud de la palabra, que es la cantidad o número de símbolos en la palabra, incluyendo repeticiones. Por ejemplo, en W1 su longitud pues es 3. En W2 tendríamos una longitud infinita, ¿sí? Porque tenemos infinito número de repeticiones de X1, por ejemplo. El símbolo especial, que les decía que representa la cadena vacía, ¿sí?, por definición tiene una longitud igual a 0. Y entonces tenemos que el evento XY para este conjunto pertenece a nuestra palabra W, ¿sí?, lo denotamos de esta manera. Y lo que quiere decir es que este evento
aparece en algún lugar, en cualquiera, no importa si al principio, en medio, donde sea, pero aparece en W. Entonces, un lenguaje formal es el conjunto de palabras formada con símbolos de algún alfabeto. Y bueno, pueden checar aquí referencia o de las que están en la bibliografía. ¿Qué otras operaciones o qué otras características tenemos en lenguajes formales? Vamos a tomar como ejemplo la palabra W1 con los elementos X2, X1, X3, ¿sí? En esa concatenación. Entonces, ¿qué tenemos? Pues la longitud de la palabra ya vimos que es 3. Si tomamos la palabra W2 como todas las repeticiones de X1, 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 por ejemplo, podemos obtener los siguientes subconjuntos. Si nos fijamos en los prefijos de la palabra W1, son todas las combinaciones posibles que podemos obtener por la izquierda. Por eso son prefijos. Entonces, ¿qué pasa? En el conjunto de prefijos siempre va a estar presente el evento vacío. La idea es que el evento vacío, si yo por ejemplo tengo el evento A y lo concateno con el evento vacío, ¿sí? Esto es tener el evento A. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el evento vacío siempre va a estar como prefijo o como sufijo. Ese siempre va a estar presente. Si yo, por ejemplo, tengo la palabra A, B, evento vacío, C, pues es equivalente a tener ABC, ¿no? El evento vacío, a menos que esté indicado como una posible transición, normalmente se puede eliminar, ¿sí? Vamos a ver que el evento vacío es como un comodín que inclusive nos permite hacer operaciones interesantes con las palabras. Pero bueno, regresamos. De una palabra cualquiera, o de un lenguaje inclusive, yo puedo definir el conjunto de prefijos o obtener la operación prefijos de una palabra. ¿Qué quiere decir? Que de mi palabra, o bien del lenguaje, voy a obtener todas las posibles combinaciones de eventos por la izquierda. Entonces, primer elemento de mi conjunto de prefijos de la palabra W1, pues va a ser el evento vacío. El segundo elemento, pues es el de longitud 1, que sería X2, después X2, X1, y finalmente X2, X1 y X3. Entonces, se dan cuenta, el conjunto de prefijos de la palabra W1 tiene 4 elementos. ¿Qué pasa con los sufijos? Ahora lo que voy a hacer con los sufijos es fijarme de todas las cadenas que yo puedo obtener, pero ahora por la derecha. Nuevamente está el evento vacío, ahora por la derecha, déjenme poner otro color. Ok, la conexión. Ahora voy por la derecha, entonces tendría primero el evento vacío, ahora por la derecha tengo X3, tengo X1, X3 en ese orden, y tengo X2, X1 y X3. Entonces se dan cuenta, la palabra original siempre va a estar incluida en su conjunto de prefijos y en su conjunto de sufijos, ¿sí? Y el resto son subcadenas que obtenemos o por la izquierda o por la derecha. ¿De acuerdo? Sí, De una palabra, podríamos, ¿sí? ¿Qué pasó? podríamos generalizar que la dimensión del conjunto de sufijos y prefijos de una palabra igual es la misma dimensión. A ver, por dimensión, ¿a qué te refieres? A, a la cantidad de elementos que tenga. No, porque si te das cuenta, por ejemplo, la palabra... Ah, ok, ya te entiendo. La longitud, ¿sí? Sí, Por ejemplo, aquí lo que decíamos, W1 tiene 3 elementos, ¿no? ¿Sí? sí, Su longitud es 3. Si te das cuenta, su conjunto de prefijos y sufijos tiene un elemento más, siempre. sí. El elemento vacío. Entonces, con eso sí ya podrías caracterizar el número de elementos que tiene. Pero, por ejemplo, para la palabra W2, que es repeticiones de X1, 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 su conjunto de prefijos y de sufijos va a tener el número de las repeticiones que tú estés considerando más 1. Sí, esa dimensión siempre está, digamos, ya caracterizada. Vale, muchas gracias. De nada. Y también podemos hablar de subtrazas. Subtraza de la palabra W1, por ejemplo, puede ser elemento vacío, puede ser X1, ¿sí? Es decir, cualquier
subcadena que podamos obtener nosotros de la palabra original. Y obviamente todos los prefijos y sufijos son subtrazas. ¿Sí? En particular, los prefijos son subtrazas que obtenemos por la izquierda y los sufijos son subtrazas que obtenemos por la derecha. ¿Sí? Pero podemos tener, como el caso de aquí de X1, que es una subtraza que está a la mitad. ¿A qué nos referimos con concatenación de palabras o de eventos? La idea es que en el orden en el que yo indique mi concatenación o las palabras originales, es en el orden en el que voy a escribir los eventos que la forman. Por ejemplo, mi palabra W1 va X2, X1, X3, y mi palabra W2 son repeticiones de X1, X1, X1. Entonces, si se dan cuenta, no es lo mismo concatenar W1 con W2 que concatenar W2 con W1. ¿Sí? Sí. Ahora, el evento vacío es el elemento identidad en la concatenación. Por eso me había adelantado un poquito. Si yo tengo la palabra W1 y la concateno con el evento vacío, es igual a concatenar el evento vacío con W1 y en realidad me da la palabra W1. ¿Sí? Ahora, ¿a qué nos referimos con W a la N? Pues la idea es que son N repeticiones de la palabra original. Y una palabra pues, puede ser un solo evento. Entonces, por ejemplo, X1, 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 X1. ¿No? Ahora, ¿a qué nos referimos con la suma de dos palabras? Como la idea es que estamos ahí ya viendo lo que son los conjuntos, la idea es que con el alfabeto, ¿se acuerdan cuando vemos la cerradura de Kleene? Son precisamente formar palabras de todas las posibles concatenaciones de nuestros eventos. Pero entonces, si yo, por ejemplo, tengo una palabra de aquí, que es un elemento, y le sumo otra palabra, pues en realidad lo que estoy haciendo es formar un conjunto con esas dos palabras de interés. Precisamente, hacer la suma de dos palabras es definir un conjunto formado por esas dos palabras. ¿Sale? Sí. Ok. Entonces, a partir de prefijos, podemos definir lo que se conoce como cerradura de prefijos de una traza. Y es precisamente el conjunto de todos los prefijos de la traza. Y eso se denota con una barra en la parte superior. Entonces, por ejemplo, la cerradura de prefijos de la palabra W1, ¿sí? Con la barrita arriba, es igual al conjunto, ¿sí? Dado de la palabra del evento, de la palabra W1, cerradura de prefijos, estas son notaciones, y pues es obtener precisamente su conjunto de prefijos. Ya habíamos visto evento vacío, X2, X2, X1, X2, X1, X3, si todas las subcadenas por el lado izquierdo. Entonces, otra de las propiedades que ya vimos, un lenguaje L es un subconjunto de la cerradura de Kleene y del alfabeto que lo define, es decir, cualquier lenguaje es un subconjunto de su cerradura de Kleene y a su vez es un lenguaje. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Pues el conjunto vacío. Ojo, aquí es una diferencia, es el conjunto vacío, que ya sabemos es donde no hay ningún elemento. Ese es mi conjunto vacío. Podemos tener otro conjunto donde sí hay un elemento, el evento vacío. Y son diferentes. Aquí quiere decir que al menos hay un evento, ¿sí? Y aquí no hay ninguno. ¿Cuál puede ser la diferencia en un autómata? Si yo solamente tengo un estado, por ejemplo, pensemos en el carrito que digo es parado, pero no lo defino como estado inicial, sino solamente digo, bueno, es mi único estado y no tengo ninguna transición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las cadenas que yo puedo ejecutar aquí son nulas, no existen. Pero si yo tengo mi estado y, por ejemplo, a este lo defino como mi estado inicial, al menos se puede ejecutar un evento. ¿Cuál es? El evento vacío, que quiere decir que me quedo en el mismo estado. Entonces tenemos como lenguajes básicos el lenguaje vacío, que es el conjunto de nada, un lenguaje donde yo el único elemento que tengo es el evento vacío, el alfabeto propio es un lenguaje y su cerradura de Kleene también es un lenguaje. Es decir, tengo elementos dentro de los diferentes conjuntos. Bueno, en este no tengo nada, ¿no? Aquí tengo el elemento. Mi alfabeto, pues obviamente tiene
sus elementos, y mi cerradura de Kleene del alfabeto, pues tiene todavía muchísimos más cadenas, ¿no? Ahora, y en concatenación ya vimos que podemos concatenar palabras. Bueno, podemos también concatenar lenguajes. Si yo tengo dos lenguajes L1 y L2 subconjuntos o definidos dentro de mi cerradura de Kleene del alfabeto, es decir, toda esta es básicamente teoría de conjuntos, aplicado a las palabras que podemos generar con nuestro alfabeto. Una vez que yo tengo un alfabeto, yo puedo generar su cerradura de Kleene con todas las posibles combinaciones, ¿sí? Entonces, si yo tengo un lenguaje L1, tiene varios elementos, tengo un lenguaje L2, igualmente con varios elementos, yo puedo concatenar palabras de uno y del otro. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, pues mi conjunto L1 va a tener palabras, mi conjunto L2 tiene palabras, y al concatenarlas lo que tengo que respetar es el orden en el que va la concatenación. Entonces, quiere decir, yo voy a formar nuevas palabras W, nuevamente definidas dentro de la cerradura de Kleene del alfabeto, tal que las palabras W de este conjunto... ¿Perdón? ¿Todo bien? Entonces tengo palabras W tal que van a formarse de la concatenación en el orden adecuado de W1, W2, tal que W1 pertenece al lenguaje L1 y W2 pertenece al lenguaje L2. Es decir, voy a tomar todos los elementos que me definen cada uno de los lenguajes y los voy a combinar o concatenar en el orden correspondiente. Ahora, para un lenguaje definido en la cerradura de Kleene de nuestro alfabeto, podemos obtener también su cerradura de prefijos. ¿Qué quiere decir? Pues para cualquier palabra, bueno, vamos a obtener un conjunto de palabras también definido dentro de la cerradura de Kleene, pero tal que existe precisamente el prefijo T, bueno, en este caso ponemos el sufijo T porque va por la derecha, tal que W concatenado con T sí pertenece a nuestro lenguaje. Es decir, estamos buscando subpalabras por la izquierda. Ahorita vamos a ver unos ejemplos para aclarar o aterrizar más las ¿Ese ideas. era prefijo o sufijo entonces? Cerradura de prefijos. Los prefijos van por la izquierda, ¿sí? Pero lo que nos está diciendo es, vamos a encontrar palabras W tal que existe una T, si te das cuenta, esta cadena o subcadena T va por la derecha. Entonces, T, ¿qué es? W es un prefijo y T es un sufijo. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar palabras W tal que existe un sufijo T, tal que la concatenación de W con T pertenece a nuestro lenguaje. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, esa es en la definición formal. En la parte práctica, en realidad, ¿qué es lo que hacemos? Pues encontrar todas las cadenas que tengamos de nuestras palabras. Imaginemos un lenguaje como el que hace rato platicábamos, ¿no? M, MB, MA, MBA, perdón, etcétera. Imaginemos que ese es el lenguaje que me define un ciclo de el cochecito, solamente uno, ¿sí? Y ya me regresó a mi condición inicial. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero obtener mi cerradura de prefijos de este lenguaje, pues para empezar, recuerden, siempre quién está, el elemento vacío, ¿sí? Luego, pues mi palabra más corta. Ahora fíjense, ¿qué pasa de mi segunda palabra? Pues tengo también M y tengo MB, que son prefijos. Luego, ¿quién tendría? M, MB y MBA. Como en términos de conjuntos, los tres elementos M, que son prefijos de cada palabra, pues es el mismo elemento, entonces me olvido de este, y mi cerradura de prefijos de este lenguaje, se llama L1, ¿quiénes son? Pues el elemento vacío, M, MB y MBA. ¿Sí? Si te das cuenta, bueno, si dan cuenta aquí, por ejemplo, ¿qué pasa?
para la palabra MB, que sería mi palabra W, sí existe una T en mi cerradura de Kleene, tal que al concatenarla pertenece con el lenguaje. ¿Quién sería esa T para el MB? Pues puede ser tanto el evento vacío como el MBA. ¿Sí? Es decir, A sería, perdón, mi sufijo sería la A, o podría ser inclusive el evento vacío, y pertenecen al lenguaje. ¿Sí? También la B, ¿no? Podría ser. ¿Cuál? La B, porque está a la No. derecha del M. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a probar si existe. ¿Qué es lo que te dice? Ok. Quiero probar si mi palabra W, que ahorita solamente está dada por el elemento B, pertenece o no a mi cerradura de Kleene. Eso es lo que queremos ver. Yo tengo que encontrar un sufijo T, es decir, una cadena que vaya por la derecha de esta palabra, tal que sí pertenezca al lenguaje. Si te das cuenta, solamente puedo ponerle cosas por la derecha. Mi alfabeto en este momento, ¿quién es? M, B y A. ¿Sale? Y la cerradura de Kleene es cualquier combinación, fíjate. Entonces quiere decir que yo estoy buscando una W, una T, tal que aquí yo voy a tener B, y yo puedo ponerle aquí adelante lo que yo quiera, que pertenezca a la cerradura de Kleene del alfabeto, y que pertenezca al lenguaje L. En el lenguaje L solamente tengo tres elementos. ¿Quiénes son? M, MB y MBA. Si te das cuenta, yo puedo ponerle aquí cualquier cosa. Por ejemplo, le puedo poner BA, puedo poner M, le puedo poner B. Como en mi lenguaje no hay ninguna palabra que empiece con B, porque todas empiezan con M, quiere decir que esta palabra no pertenece a mi lenguaje. No hay manera en que yo le ponga algo a la derecha, a esta B, y que pertenezca al lenguaje. Quiere decir que la B solita no pertenece a la cerradura de prefijos de ese lenguaje. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Te digo, o sea, esto es como, la definición formal es que quiere decir que existe un sufijo para esa palabra que haga que sí pertenezca al lenguaje. La manera realmente práctica de obtenerlo es, pues para todas las palabras que tú tienes definidas en el lenguaje, obtén sus prefijos, perdón, sí, sus prefijos. Y ya con eso. ¿Qué propiedades de lenguajes tenemos? Si el lenguaje es el lenguaje vacío, entonces su cerradura de prefijos también es el lenguaje vacío. Si L es diferente al lenguaje vacío, entonces al menos el evento vacío pertenece a su cerradura de prefijos. ¿Sí? Al menos tiene un elemento. Y en general, el lenguaje va a ser un subconjunto igual a su cerradura de prefijos. Esto es un poquito como lo que hace rato preguntaban. Pues de alguna manera el lenguaje propio ya nos caracteriza su cerradura de prefijos, porque al menos ese lenguaje va a estar como elemento de su cerradura de prefijos. ¿Sí? Como el ejemplo de las palabras que veíamos. Y se dice que L es la cerradura prefijo si su cerradura de prefijos es igual a L, es decir, está autocontenido el sistema. ¿Sí? ¿Qué otras notaciones tenemos? Bueno, tenemos la idempotencia, L con el simbolito de más, quiere decir que es L concatenado con la cerradura de Kleene del propio lenguaje. ¿Sí? ¿Qué otras propiedades tenemos para los lenguajes? Si tenemos dos lenguajes, L1 y L2, se dice que son no conflictivos si se cumple que primero obtenemos la intersección de los dos conjuntos. Si recuerdan, los lenguajes a final de cuentas son conjuntos. Entonces tengo el lenguaje L1 intersectado con L2, que quiere decir aquellas palabras que son comunes a cada lenguaje. Si de estas palabras que son comunes a cada lenguaje yo obtengo su cerradura de prefijos, y por el otro lado primero obtengo la cerradura de prefijos de L1 y de L2 y de estos nuevos lenguajes que son cerraduras de prefijo, obtengo la intersección. Si ambas operaciones son iguales, se dice que son no conflictivos. Cuando ya empecemos a ver autómatas, ¿qué quiere decir? Que en realidad para cada una de las mismas operaciones, las palabras resultantes son las que se pueden ejecutar. Se dice que son conflictivos cuando en una de estas operaciones tienes más palabras. Es como yo puedo trabajar de manera paralela los dos lenguajes y resulta que en una de las operaciones
voy a tener más palabras que en el otro. Y esas palabras son precisamente las que me causan el conflicto, que me pueden llevar a un bloqueo, que me pueden llevar a una zona muerta en mi ejecución del sistema de eventos discretos, etcétera. ¿Sí? Esto lo vamos a ver con ejemplos más adelante. Ahora se dice que L es M cerrado, si, es decir, es otro lenguaje, si su cerradura de prefijos del lenguaje L intersectado con el lenguaje M nos da precisamente el lenguaje L. ¿Se dan cuenta de esto? Es como, pues yo tengo un conjunto, ¿sí? De dos lenguajes. Tengo mi lenguaje L, tengo otro lenguaje M, entonces yo puedo ver cuál es la parte común. Bueno, si resulta que se dice que L es M cerrado, pues quiere decir que la cerradura de prefijos de L intersectada con M es igual a L. Entonces, si yo ahora considero aquí mi lenguaje L y veo su cerradura de prefijos y toda la cerradura de prefijos está contenida dentro de M, entonces se dice que L es cerrado por M, ¿sí? Solo la parte de conjuntos. Ok, entonces, bueno, la cerradura de Kleene, tenemos un lenguaje definido en la cerradura de Kleene de nuestro alfabeto. Entonces, podemos aplicar la cerradura de Kleene, así como lo hacemos para una palabra, lo podemos aplicar para un lenguaje. ¿Qué quiere decir la cerradura de Kleene aplicada a un lenguaje? Pues van a ser todas las palabras, nuevamente definidas, y recuerden, la cerradura de Kleene del alfabeto nos da todas las posibles combinaciones, todas. Con estas operaciones que estamos viendo como la cerradura de Kleene de un lenguaje, estamos caracterizando solamente algunas de ellas. Por ejemplo, en este caso estamos buscando las W, precisamente en este conjunto enorme de la cerradura de Kleene, ¿sí? Pero de palabras que están dadas por combinaciones o concatenaciones de palabras que pertenecen a nuestro lenguaje. Si una de estas combinaciones viene, o sea, de las que estamos viendo en la cerradura de Kleene, no está relacionada con la concatenación de palabras de nuestro lenguaje, no pertenece a este nuevo conjunto. ¿De acuerdo? Ahora, la operación cerradura de Kleene es idempotente. ¿Qué quiere decir? Que si yo aplico la cerradura de Kleene primero a un lenguaje y al resultado le vuelvo a aplicar la cerradura de Kleene, exactamente lo mismo que aplicar la cerradura de Kleene al primer lenguaje. ¿Sí? Es decir, ya no hay más elementos nuevos en el sistema. Por definición, la cerradura de Kleene de un conjunto vacío es nuestro evento vacío y la cerradura de Kleene de nuestro evento vacío es el evento vacío. Es decir, yo puedo tener un montón de repeticiones del evento vacío y esto es exactamente igual al evento vacío. ¿Sí? Ahora, así como hace rato platicábamos de prefijos y sufijos de una palabra, pues podemos también definir lo que se le llama postlenguaje de un lenguaje. ¿A qué nos referimos con un postlenguaje de un lenguaje L? Pues la idea es que, ahora sí, dada una traza W, es ver de nuestro conjunto original perdón, de nuestro conjunto original de elementos de nuestro lenguaje, vamos a obtener, como hace rato veíamos en la teoría de conjuntos, un subconjunto cociente dada nuestra traza. Entonces, este conjunto va a estar dado por todas las T definidas dentro de nuestra cerradura de Kleene del alfabeto, tal que la concatenación de esta traza W con T sí pertenece a nuestro lenguaje. Entonces se dan cuenta, hace rato la cerradura de prefijos de nuestro lenguaje era encontrar todas las posibles cadenas por la izquierda de las palabras que nos forman el lenguaje. Permítame un minuto. Hola Anabel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Ah, ya casi. Órale.
Gracias, disculpa. Es la secretaria que nos está apoyando con la buena noticia de que ya casi termina todas las boletas de inscripción. Uf. Qué bueno, gracias. Sí, 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 porque no se cansa, sí es preocupante, porque sobre todo en Conacid igual, o sea, son dos cosas. Investab de alguna manera nos puede esperar. De hecho, ya me habían cerrado el sistema y tuve que hablar para que me lo volvieran a abrir, porque ya se había pasado la fecha de inscripción. Investab nos aguanta, no hay problema, no es algo interno, pero Conacid no. Si Conacid llega una fecha y no se han inscrito, no les paga el mes de enero. Y sí me preocupaba más. Pero bueno, ya, gracias. Que ya conseguimos quien nos apoye en eso. Sí, por eso también en ese sentido les comentaba, aunque existe un correo de la coordinación académica, que es el que normalmente maneja la ingeniera Linda, como ahorita va a estar de permiso de maternidad, si ustedes tienen algo, alguna situación que tenga que ver con coordinación académica, escríbanme a mí, directamente a mi correo, y en todo caso incluyan copia al de la coordinación académica. Pero ahorita de entrada el contacto directo va a ser a través de mí, ¿sí? Igualmente les mencionaba yo al rato, les voy a mandar un correo general a todos los estudiantes. Yo no voy a estar mandando correos individuales, discúlpenme ahí, con sus evaluaciones con así y también otro correo general con todas sus boletas de inscripción. Entonces de ahí buscan su archivo y de ahí solicitan las firmas de los tutores y me las regresan a mi correo. ¿De acuerdo? Bueno, lo Gracias, importante profesor. es que ya. Ok, déjeme, voy para acá. Vamos a retomar esto. Ok. ¿Ya se está viendo nuevamente PowerPoint? Ok. Ok. Estamos aquí. Entonces les mencionaba, igual de un lenguaje podemos obtener su cerradura de Clini, que es precisamente a partir de las palabras de ese lenguaje hacer todas las posibles combinaciones o concatenaciones. Y ahí, pues no importa el orden, igual como para el caso de los eventos. Por ejemplo, del caso que veíamos, ¿no? Si tenemos un lenguaje donde hay M, donde hay MA, MAB, pues una cerradura de Clini se recuerdan siempre, primero va a estar el evento vacío. Luego, por ejemplo, M, MA, obviamente MAB, puede ser MM, puede ser MA, ¿sí? Puede ser MAB, MA, etcétera. Es decir, aquí sí todas las posibles combinaciones, ¿sí? Del lenguaje, etcétera. Veamos qué es idempotente, ok. El poslenguaje. ¿Se dan cuenta? La cerradura de prefijos era encontrar todas las cadenas de las palabras de ese lenguaje por la izquierda. Bueno, el poslenguaje es el equivalente, pero para sufijos, es decir, todas las posibles cadenas de palabras que pertenecen a nuestro lenguaje, tal que son subcadenas o subtrazas, pero por la derecha. ¿Qué tal? Buenos días. Y por definición tenemos que el lenguaje cociente, una palabra W, es igual al conjunto vacío si la palabra obviamente no pertenece a la cerradura de prefijos, ¿sí?, de nuestro lenguaje. Es decir, si esta palabra no pertenece, no hay ninguna subcadena que pertenezca al lenguaje, pues no está relacionado con el lenguaje. Entonces, si hacemos el cociente del conjunto buscando esa palabra, pues no vamos a obtener nada, ¿sí? Conjunto vacío. Ahora sí, vamos a ver ejemplitos de estas operaciones aplicadas sobre algo básico. Vamos a considerar ahorita nuestro alfabeto, bueno, en este caso se denota por A, tiene tres eventos, A, B y C, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de este posible alfabeto, un lenguaje puede estar dado por la combinación B-C, es decir, tener un solo elemento. Otro lenguaje, por ejemplo, el lenguaje L2, puede estar dado de la siguiente manera: el evento vacío, luego ABC, la siguiente palabra, se dan cuenta, es ABC, ABC. La siguiente palabra que forma parte de este alfabeto es ABC, 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 etc. Y tenemos que después van a hacer repeticiones de este núcleo básico. Entonces se dan cuenta, este lenguaje que en principio es infinito, porque podemos tener un número infinito de repeticiones, lo podemos escribir de forma compacta en esta expresión regular, que es el núcleo básico que identificamos cerradura de Clini. ¿Por qué? Si recuerdan la cerradura de Clini, ¿sí?,
¿Cómo la definimos? Repeticiones del elemento que tengamos de manera interna, es decir, de esta palabra. Y en la cerradura de Kleene siempre vamos a tener elemento vacío. Entonces, una repetición del núcleo básico, ABC. Dos repeticiones del núcleo básico, ABC, ABC, etcétera, etcétera. Por eso les mencionaba que, aunque podemos manejar conjuntos, inclusive infinitos, podemos representarlos en una expresión que se le conoce una expresión regular, ¿sí? Ahora, fíjense, este otro conjunto o este otro lenguaje es diferente. En este lenguaje L3, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos elemento vacío, tenemos A, AB, ABC. Después AB, CA, ABC, AB. Entonces, si vemos, este elemento, por ejemplo, es de mi segunda palabra del lenguaje original, solamente 4 términos por la izquierda. O también de mi tercer palabra, si está repetido. Entonces, si vemos, pues son cadenas que podemos obtener haciendo cortes por la izquierda. Si son cortes por la izquierda, lo que estamos haciendo entonces son prefijos. Entonces quiere decir que este lenguaje, que también tiene un número infinito de elementos, en realidad corresponde ¿a quién? A la cerradura de prefijos de la aplicación de la cerradura de Kleene a nuestra palabra básica, o nuestro núcleo básico ABC. ¿Sí? ¿Podrías repetir cómo se llama la notación final? Este de aquí, la barrita, es cerradura de prefijos. Y el asterisco es cerradura de Kleene. Muchas gracias. De nada. Entonces se dan cuenta, la cerradura de prefijos es obtener subcadenas siempre por la derecha, para cualquier elemento. Entonces, lo que platicábamos, por ejemplo, de este elemento nos da nos da 4 valores, que en el elemento vacío, AB, perdón, porque van en orden, y ABC. Como el elemento vacío ya lo tenemos como parte de nuestro lenguaje, es un elemento repetido, lo podemos quitar. Si vamos con esta otra palabra, su cerradura de prefijos de esta otra palabra, ¿quién es? Pues elemento vacío, A, AB, ABC, ABCA, ABC, ABC y ABC, ABC. Permítanme. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Dime. Ah, sí, importante eso. Mira, en el sistema, la fecha de inicio del cuatrimestre va a ser el día 3 de enero. Ajá. Y va a terminar el día 29 de abril. Sí. No, a ti. Gracias. ¿Sí pudiste contactar a Socorro? Ah, bueno, ok. Muy bien. Ah, pues muchas gracias. Queda pendiente. Sí, dime. Ah, sí, si quieres. Sale. Pero sí, de todos modos, ¿no me las ibas a mandar en PDF? ¿A poco no se pueden guardar del sistema? Sí, y si no, pues si me haces favor, me las escaneas y estamos ya ahorita en un ratito termino mi clase y veo lo del Jurex. ¿Va? Vale, gracias a ti. Bye. Ya, disculpen, unas dudas de la coordinación. Ok. Entonces les mencionaba dentro de la parte de la teoría de conjuntos, vamos a ver que en una palabra, por ejemplo, de este tipo, se repiten elementos. Entonces, como ya está repetido el elemento A, AB, ABC en esta parte, pues no se escribe duplicado, ¿no? Simplemente se escribe una sola vez el elemento, ¿sí?
Ok, vamos a seguir con ejemplos. Vamos a considerar el alfabeto ahora dado por tres eventos, A, B y G. Y vamos a considerar solamente dos lenguajes. El lenguaje L1 tiene tres palabras. Una es el evento vacío, la otra es A, y la otra palabra está formada por la concatenación ABB. Si recuerdan, la idea es que los lenguajes tenemos que evaluar la cerradura de Kleene y sabemos que el lenguaje tiene que ser un subconjunto de la cerradura de Kleene. Entonces, si vemos L1, pues es un sublenguaje porque está incluido dentro de las posibles combinaciones de mi alfabeto. Algo aquí interesante, si vemos, es, por ejemplo, en mi lenguaje L1 no aparece el evento G, no está definido nunca. Mientras que en el lenguaje L4 solamente precisamente tiene una palabra y esa palabra está dada por el evento G. ¿Sí? Entonces, de las operaciones que veíamos hace rato para lenguajes, se dan cuenta de este caso de acá, estamos viendo también lenguajes y palabras. Vamos a ver operaciones de lenguajes. Si recuerdan, podíamos concatenar lenguajes. Es importante hacerlo en el orden específico. Entonces, por ejemplo, si concatenamos el lenguaje L1 con L4, que es lo que nos daría las combinaciones de las palabras de los lenguajes en ese orden. Entonces, L1, L4, vamos a hacerlo en orden. Primer palabra de L1 es el evento vacío con G. Segunda palabra, A y G. Luego A, B, B y G. Y por la definición del evento vacío, este lo podemos reducir a G, A y G, A, B, B y G. Y entonces tenemos nuestra concatenación de lenguajes. ¿Sí? Les mencionaba que no es lo mismo concatenar uno o un orden diferente. ¿Qué pasa si nosotros concatenamos L4 con L1? ¿Qué nos quedaría? Pues nos quedaría primero las palabras que pertenecen al lenguaje 4, que en este caso sería G, combinadas con las palabras del lenguaje 1. Entonces sería primero G, evento vacío, luego GA, luego GABB. Por definición, pues esto es igual a G por elemento vacío, GA, GABB. Y se dan cuenta, son palabras completamente diferentes. Comparten una de ellas, pero en general son conjuntos diferentes, ¿sale? Entonces siempre es importante respetar el orden en la concatenación y hay que cuidar mucho esa parte. Ok. Muy bien. Ahora de lo que platicábamos hace rato, ¿y qué pasa con las cerraduras de prefijos? Si con la cerradura de prefijo, bueno, la definición formal es tanto rebuscada. En realidad lo que nos dice es, de las palabras que forman el lenguaje, obtén todas las subcadenas o subtrazas que se puedan por la izquierda. Entonces, si vemos nuestro lenguaje L1 y obtenemos subtrazas por la izquierda, pues siempre tenemos primero que nada el evento vacío. Luego, de esta palabra de aquí, tendríamos la letra A. Pero de esta de aquí, ¿quién tendríamos? A, AB y ABB. Permítame. ¿Sí? ¿Qué tal? No te preocupes, dime. Sí. Ah, sí. 60. Igual a los cursos. Ajá. Ah, de hecho, ¿sabes? Ah, sí, son los que están ahí en las boletas de inscripción. Son esos 4 nada más. Para cursos, sí. Ajá. Sí, son 10. Y todos los demás son trabajo de tesis. Sí, sí, sí. Por favor. Ah, no te preocupes, no, al contrario, gracias a ti por el apoyo. Nada, hasta luego. Vale. Listo, perdón. Entonces, si ven el conjunto de obtener para cada palabra las cadenas por la derecha, pues tendríamos el evento vacío, luego del segundo elemento sería el evento vacío, coma A, luego el evento vacío A, AB, ABB. Y como tenemos elementos repetidos, pues en realidad esos ya no los consideramos.
y ese sería nuestro lenguaje que obtenemos con la cerradura de prefijos de nuestro lenguaje original L1. ¿Qué pasa para nuestro lenguaje L4? Pues va a tener el mismo elemento y su cerradura, su elemento vacío, ¿sí? O el evento vacío. Si ahora hacemos, por ejemplo, la concatenación de L1 con la cerradura de prefijos del lenguaje L4, pues si vemos ahora tenemos dos elementos, entonces tendríamos las combinaciones de primero todas las cadenas donde vayan las palabras de L1, ahora concatenadas con o los elementos de mi lenguaje que acabo de obtener L4 cerradura de prefijo que vayan por la derecha. Entonces ya puedo obtener su lenguaje. ¿Qué pasaría con la cerradura de Kleene del lenguaje L4? Pues son todas las posibles combinaciones de palabras que forman este lenguaje y entre ellas, por la definición de la cerradura de Kleene, pues siempre está el evento vacío. Entonces va a ser el evento vacío, una vez G, dos veces G, tres veces G, etcétera, etcétera. A diferencia de la cerradura de Kleene de nuestro lenguaje L1, tendríamos todas las posibles combinaciones de estas tres palabras básicas. Pues obviamente primero tenemos el evento vacío, A, B, B, que serían los términos básicos, y después todas las posibles combinaciones en el orden que sea. Entonces, A, B, B, A, ¿sí? A, B, B, etc. Y lo que platicamos del conjunto cociente, ¿qué es lo que nos dicen? Dada una palabra, en este caso esta palabra tiene solamente un evento, que es el evento A, y te dice, de tu lenguaje L1, identifica qué palabras existen que tú les puedas hacer el cociente A, obtener el cociente A. De alguna manera, se dan cuenta, esto es como si hicieran una proyección, como si hicieran un filtrado. Es decir, de mi lenguaje L1, quiero ver qué palabras al filtrarlas se va a quedar detenida la palabra A. La palabra que se haya filtrado con esto es lo que va a pasar al conjunto. Entonces, si vemos nuestro lenguaje original, ¿quién tenemos? Tenemos nuestro evento vacío, obviamente no está la palabra A. Tenemos la palabra A, entonces si recuerdan la palabra A puede estar concatenada con el evento vacío por la izquierda o por la derecha, por lo tanto tenemos aquí el evento vacío. Mi palabra ABB tiene el elemento A, entonces, ¿qué es lo que me queda al extraer ese elemento? Pues me queda BB, ¿sí? Le digo, es como si filtráramos. Si, por ejemplo, del lenguaje L1, L4 que tenemos, aplicáramos este mismo cociente con la palabra A, ¿qué nos quedaría como conjunto? G no lo tiene, AG sí lo tiene, entonces sería G, luego BBG. ¿Sí? Algo interesante aquí es, se dan cuenta, es como si hiciéramos un filtrado, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si en L1, L4, ahora hiciéramos el cociente, pero con nuestro evento B? ¿Cómo nos quedaría esto? Cuenta, L1, L4. G no lo tiene, o sea, no tiene el evento B. AG tampoco lo tiene, ABBG sí lo tiene. Como estamos filtrando el evento B, entonces nada más nos quedaría AG. ¿Sí? ¿Siguen la idea? Y solamente van a pasar las subtrazas de las palabras donde quitemos ese elemento. ¿De acuerdo? Ok. Bueno. Entonces, por expresiones regulares, ¿a qué nos referimos? Pues precisamente la idea es de cómo manipulamos los símbolos. ¿Sí? Tan solo el evento vacío, un evento que esté definido en el alfabeto, ya son considerados como expresiones regulares. Suma de palabras, suma de lenguajes, concatenación de palabras, concatenación de lenguajes, cerraduras de Kleene. Todos estos se consideran expresiones regulares. Y lo que nos definen es un lenguaje regular. ¿Qué problema podemos llegar a tener? Obviamente la infinidad de palabras que vemos en un conjunto. Pero si vemos precisamente una expresión regular, nos ayuda a lidiar con eso. En lugar de considerar el conjunto infinito de elementos, ¿sí?
que tendríamos, lo que hacemos es representarlo en una forma económica, por llamarle de alguna manera, mediante una expresión regular. Y esta expresión regular ya nos está caracterizando todos los elementos de ese conjunto infinito. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y esto a qué lo vamos a llevar hacia la parte de los autómatas? Les mencionaba que son equivalentes. Un lenguaje regular nos modela o nos representa un autómata o un grafo de estados, donde tenemos los arcos de transición, donde tenemos las bolitas. Y entonces, pues, ¿cómo podemos caracterizar esto? Por ejemplo, vamos a hacer así el análisis muy sencillo. Cuando lo que tenemos, déjenme poner el apuntador. Estas circunferencias, estas bolitas, nos representan estados, ¿sí? Y les mencionaba que algo interesante de las expresiones regulares es las expresiones regulares están basadas en eventos. Nunca de manera explícita aparece un estado. Los grafos de estado o el autómata propiamente sí nos dan una interpretación, una consideración del estado que se tiene, pero son completamente equivalentes. Entonces, por ejemplo, en este caso de este autómata, ¿qué es lo que nos dice? Tenemos nuestro alfabeto, si vemos por quién está formado, por A, B, C y D. Si nosotros analizamos los caminos, para adelantarme un poquito, normalmente un estado que tenga una flecha de salida solita, que no va hacia ningún otro estado, se dice que ese es un estado de salida. Un estado de salida es un estado que consideramos un estado válido, es decir, ahí puedo terminar mi ciclo sin tener un problema de bloqueo. Entonces, por ejemplo, este estado es un estado de salida. Un estado, una bolita que tenga una flecha entrando sin nada antes, como en este ejemplo de aquí, se considera que es el estado de entrada o el estado inicial de nuestro sistema. En los autómatas vamos a ver que solamente puede existir obviamente un estado inicial, pero podemos tener varios estados de salida, ¿sí? O inclusive podemos no tener ningún estado de salida, que es cuando tenemos un bloqueo. Entonces, si vemos aquí esta representación, quiere decir que este estado inicial también puede ser considerado como estado de salida. Y además otro estado de salida es este de aquí. Normalmente, un generador que llamamos o un lenguaje, lo que nos trata de identificar, o lo que nos identifica, no es que trate, sino lo que nos identifica es todos los posibles caminos que nos llevan de nuestro estado inicial a un estado de salida. Por eso tiene aquí la idea de la M. A ese lenguaje se le conoce como lenguaje marcado. Un lenguaje normal es aquellas cadenas que se pueden ejecutar en mi sistema. Un lenguaje marcado en particular es aquellas cadenas que me van a llevar a un estado de salida. Entonces, por ejemplo, si vemos de aquí un camino que nos lleva de nuestro estado inicial a un estado de salida, ¿quién es? Pues primero que nada el evento vacío, que es quedarme aquí mismo, porque califica como estado de salida. ¿Qué otro camino tenemos? Salir con A, después, por ejemplo, por arriba, hacer B, hacer C, hacer D, y ya llegué a mi estado de salida. ¿Están de acuerdo? Otro camino es salir con A, luego seguir con C, seguir con B y salir nuevamente con D. Y ya me llevó a un estado de salida. En este arco de aquí arriba, donde no tenemos ningún evento, precisamente lo que nos representa es el evento vacío. Es decir, que de aquí para venirme a mi estado inicial, me puedo regresar en automático. Entonces, ¿qué me puede o qué me caracterizaría todas estas posibilidades? Cuando veamos un estado que tiene dos posibles bifurcaciones, precisamente lo que se nos está dando es como la suma en la concatenación de las palabras. ¿Qué quiere decir? Pues si vemos, déjenme poner la pluma. Ya habíamos identificado A, B, C, D. Sí, esa era una palabra. Bueno, elemento vacío, obviamente. Luego hemos identificado A, C, B, D. Pues si vemos estas palabras tienen un prefijo común. ¿Quién es? A. Entonces tendría A, B, C, D
más CBD. Y además también tienen ahora un sufijo común. Pues entonces yo lo puedo factorizar también, pero ese se tiene que factorizar a la derecha. ¿Sí? Sí. Ahora se dan cuenta, este ciclo, o esta palabra, o este núcleo, lo puedo repetir un número infinito de veces. Pues entonces, esto, cerradura de Kleene, y con eso ya me está dando mi posibilidad del evento vacío. Se dan cuenta, si este estado no fuera de salida, entonces no podría aplicar la cerradura de Kleene, porque la cerradura de Kleene me implica ¿quién? Mi evento vacío. Para que se den una idea de estas implicaciones de los estados de salida, ¿qué pasa si yo defino a todos mis estados también como posibles estados de salida? ¿Se dan cuenta? La diferencia entre el autómata de arriba y el de abajo es que en el de abajo todos están definidos como posibles estados de salida. Con este simple cambio que hice, lo que quiere decir es que el lenguaje marcado de aquí son todas las cerraduras de prefijo de mi lenguaje original. Por ejemplo, ¿qué elementos tengo como cerradura de prefijos? ¿Se dan cuenta? Desarrollando esto yo puedo identificar mis palabras básicas, que precisamente es A, B, C, D, A, C, B, D. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? En la cerradura de prefijos de esta palabra de aquí, ¿quién es primero? Obviamente el evento vacío. Como es un lenguaje marcado, quiere decir que cualquier subtraza que yo obtengo en esta operación de cerradura de prefijos de mi lenguaje me debe de llevar a un estado de salida válido. ¿El evento vacío me lleva a un estado de salida válido? Sí, porque me deja aquí. ¿Cuál seguiría? Pues mi elemento A. ¿Que ocurra mi evento A me lleva a un estado de salida válido? Pues sí, porque me deja aquí. Pero se dan cuenta, en mi autómata de arriba, el evento A no me lleva a un estado de salida. ¿Quién es mi palabra más corta que me lleva a un evento de salida? O ABCD o ACBD. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, AB también me lleva a un estado de salida, y si es cierto, ABC también me lleva a un estado de salida, y ABCD también me lleva a un estado de salida. ¿Sí? ¿Cómo podemos obtener este tipo de expresiones? Vamos a ver que existe un método, ¿sí?, donde lo que hace uno es numerar los estados y aplica uno como una especie de álgebra de lenguajes. Entonces ya es un método muy estructurado de cómo, a partir de un grafo de estados, podemos obtener su expresión regular. Y precisamente lo que estamos tratando de caracterizar es todos los posibles caminos, todas las rutas que nos lleven de un estado inicial a un estado de salida. Y podemos tener múltiples estados de salida. ¿Sale? Este material se lo subo ahorita también a Teams para que ya lo vayan revisando. ¿Sí? Por ejemplo, simplemente para adelantarnos un poquito, ¿y en qué nos va a servir, por ejemplo, para las celdas de manufactura? Pues pensemos, tenemos una máquina que puede tener los posibles estados. Son en inglés. Idle, que está disponible, es decir, está lista para usarse. Working, que está procesando. Luego déjeme ver, de que está pasando al estado D, que está descompuesta. O bien S, que está desechada. Entonces, nuestra máquina puede estar, su ciclo normal, ¿qué sería? Pues de estar disponible, estar trabajando y regresar. ¿Qué eventos tenemos en nuestro sistema? El evento, vamos a ver, alfa, quiere decir que la máquina puede tomar una pieza, por lo tanto, pasa de estar disponible a estar trabajando. Ese es nuestro evento alfa. El evento beta dice que nuestra pieza terminó de procesarse, por lo tanto, la máquina se descarga y regresa a estar disponible para cargar otra pieza. El evento lambda lo que nos representa es que nuestra máquina se pueda descomponer. Obviamente no se va a descomponer cuando está sin usarse, ¿no? Es decir, no se puede descomponer a partir de este estado I. Se puede descomponer a partir del estado W. Entonces, si está trabajando la máquina y se descompone, es porque ocurrió el evento lambda y pasa a estar descompuesta. El evento mu es que la máquina es reparada y regresa a estar disponible para procesar. Y el evento kappa, ¿sí?, quiere decir que nuestra máquina ya es desechada, ya no hay manera de repararla. Si vemos aquí quién es nuestro estado inicial,
Pues que la máquina está disponible. Y también es nuestro estado de salida. Es decir, si la máquina después de procesar algo regresa a estar disponible, pues es un estado válido. Otro estado válido es que nuestra máquina sea desechada. ¿Sí? Y entonces, si vemos, por ejemplo, el ciclo de trabajo normal, ¿quién sería? Alfa, beta. Y todas sus posibles repeticiones. Todas las repeticiones alfa, beta, si dan cuenta, nos llevan del estado inicial a un estado de salida. ¿Y esto cómo lo podemos representar? Precisamente alfa, beta, cerradura de Kleene. Y ese sería su ciclo de trabajo normal. Pero ¿qué otra palabra podría ocurrir? Alfa, lambda. ¿Y alfa, lambda hacia dónde nos lleva? Pues nos lleva de estar disponible a estar trabajando y nos lleva a estar descompuesta. ¿Sí? Entonces, así es como podemos ir interpretando este tipo de lógicas en sistemas de eventos discretos. Entonces, lo vamos a formalizar la siguiente clase. Vamos a seguir analizando estos sistemas. Vamos a meter algunas propiedades más. Bueno, pues ya es hora. Pues gracias por su atención. Les menciono, subo el material. Y nos vemos el día martes. Gracias, profesor. De Que tenga acuerdo, buen día. muchas gracias. Igualmente, Muchas hasta gracias, luego. doctor. Cuídense mucho. Que estén bien.